Bueno, a continuación, chicos, vamos a hacer un videito de lo que aprendimos con respecto a los documentos comerciales. Nosotros habíamos aprendido en un primer momento, cuando estudiamos el sistema de información contable, que cumplía 3 etapas: entrada de datos, procesamiento de los datos y la salida de informes. Cuando hablamos de entrada de datos al sistema de información contable, la principal fuente son los documentos comerciales, ¿sí? Todas las operaciones que realiza la empresa tienen un respaldo, que son estos documentos comerciales, y a partir de ellos se ingresan esos datos al sistema de información contable. El sistema de información contable de ahí pasa a procesar esos datos. Para procesar esos datos tiene que cumplir estas tareas que están acá detalladas a continuación. Estas que están acá con negritas son las que nosotros vamos a poder cumplir, las tareas que vamos a poder cumplir conociendo los detalles de los documentos comerciales. Una vez que tengamos estas tareas bien identificadas, vamos a poder realizar las siguientes: de registrar, comprobar, analizar y almacenar esos datos en el sistema de información contable de la empresa. ¿Sí? Ya nos vamos a meter en la práctica y a evaluar el patrimonio de las empresas, para que así finalmente ustedes después puedan proceder a la salida de informes, ¿sí? Y emitir informes acerca de la situación patrimonial de la empresa. Bueno, acá tenemos unas características de los documentos comerciales, ¿sí? Siempre acuérdense que lo más importante en realidad es esto. Respaldan los hechos económicos de la empresa, constituyen un medio de prueba por escrito, le dan individualización a la operación que respaldan y le dan nacimiento al proceso contable. ¿Sí? ¿Por qué le dan nacimiento al proceso contable? Porque dijimos que las operaciones comerciales se van a registrar en los libros contables de la empresa a través de la constancia que son estos documentos comerciales. ¿Bien? ¿Quién emite los documentos comerciales? Los emiten los comerciantes. ¿Para qué sirven entonces? Para probar las operaciones que se realizaron, para realizar un registro de las mismas en nuestra contabilidad y para consultar cualquier información que se necesite acerca de la operación. En el marco teórico se les había enviado este esquema donde están cada uno de los contenidos que tienen que tener los documentos relacionados con las compras y ventas, ¿sí? Acá yo al costadito les armé una esquemita de los documentos comerciales que ustedes ya estuvieron trabajando para que podamos ubicar cada uno de estos datos dentro de este esquema, ¿sí? Acá en el margen superior izquierdo vamos a encontrar siempre los datos del vendedor. Abajo los datos del comprador y recién vamos a pasar a los datos de la operación, ¿sí? Acá en el margen inferior vamos a tener los datos de impresión del documento o datos de la imprenta según corresponda. Acá vamos a tener los datos del documento. Recuerden que acá al medio por lo general hay una letra que lo identifica. Y después algunos detalles que se encuentran dentro de alguno de estos ítems, ¿sí? Con respecto a la modalidad de emisión de los documentos, recuerden que las operaciones comerciales suponen una parte que compra y por lo tanto paga, que nosotros conocemos como comprador, y una parte que vende y por lo tanto cobra, que nosotros conocemos como vendedor. Cada una de estas partes tiene que tener un comprobante de la operación que realiza, ¿sí? Por eso los documentos comerciales se emiten como mínimo por duplicado. Y es importante que tengan en cuenta que el emisor del documento, o sea, la persona que lo confecciona, se va a quedar siempre con el duplicado. Y el receptor del documento siempre va a tener en su poder el original. Acá entonces tenemos los documentos relacionados con la operación de compra-venta. Nosotros habíamos dicho que teníamos dos partes, el vendedor y el comprador. ¿Cómo nace la relación entre el comprador y el vendedor? Es esta parte, el comprador, el que detecta una necesidad de algún bien o de un servicio y confecciona una orden de compra que se le envía al vendedor para solicitarle ese bien o servicio, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, un resumen de
del concepto de la orden de compra y es importante que sepamos esto, que el original lo va a tener el vendedor porque es quien lo recibe y el duplicado se va a quedar con el comprador, que es la persona que lo emitió, ¿sí? Una vez que el vendedor recibe esa orden de compra que le envió el comprador, procede a preparar la mercadería que se le solicita y se la envía al comprador acompañada de un remito. Entonces tenemos acá que el remito es el comprobante que emite el vendedor, que se lo envía al comprador y que acompaña la entrega de los bienes. ¿Qué sucede con el remito? Cuando el comprador recibe los bienes, si coinciden con lo solicitado a través de la orden de compra, firma el remito y de esa manera manifiesta su conformidad con la entrega de los bienes. Acá tenemos entonces, ¿quién habíamos dicho que emite el recibo? El vendedor. Por lo tanto, el vendedor se va a quedar con el duplicado. El original va a estar en poder del comprador y este documento particular se tiene que emitir por lo menos por triplicado porque una de las copias tiene que quedar para el transportista. Cuando la empresa ya recibió los bienes, va a recibir también la factura, ¿sí? Que es el documento principal de la operación de compra-venta. ¿Estamos? La factura en poder del comprador tiene que estar el original y en poder del vendedor tiene que estar el duplicado. Ahora, ¿qué sucede si una vez que se emitió la factura, el vendedor necesita informar al comprador que hay modificaciones en los precios de los bienes? Para esas situaciones va a utilizar estos dos documentos, la nota de débito o la nota de crédito, ¿sí? La nota de débito la va a utilizar el vendedor para comunicarle al comprador que tiene cargos en su cuenta, ¿sí? O sea que le aumenta la deuda del comprador, ¿sí? Aumenta el saldo de la cuenta. El original es para el comprador, el duplicado para el vendedor. ¿Por qué puede ser estos cargos? Porque se les puede estar cobrando flete, se puede estar corrigiendo algún error o alguna omisión que se cometió en la factura, se puede estar cobrando intereses, ¿sí? O cualquier otro cargo que la empresa considere. Nota de crédito, ¿cuándo se utiliza? Cuando el vendedor le tiene que comunicar al comprador que el saldo de su cuenta disminuye, ¿sí? Porque se le realiza un descargo en el saldo. Puede ser por alguna devolución que haya hecho el comprador, puede ser por algún error que se haya cometido en la factura original o alguna otra situación semejante, ¿sí? El comprador, que es la persona que lo recibe, se va a quedar con el original de la nota de crédito. Y el vendedor, que es la persona que emite la nota de crédito, va a tener en su poder el duplicado. Por último tenemos el resumen de cuenta, que es el documento comercial en el cual se detallan cada uno de los movimientos que se realizaron entre el comprador y el vendedor, ¿sí? ¿Quién lo confecciona? El vendedor se lo envía al comprador, quien se queda con el original y por lo tanto el vendedor tiene en su poder el duplicado. Acá les hice un esquemita de los documentos relacionados con los cobros y pagos. Seguimos teniendo las mismas partes, el vendedor y el comprador. Una vez que ya vimos que el comprador le solicitó mercadería y el vendedor se la envió junto con el remito, le envió la factura, puede haber nota de crédito o nota de débito y por último un resumen de cuenta. ¿Qué pasa ahora? Y bueno, el comprador va a tener que pagar por los bienes, ¿sí? Puede pagar de contado, que en ese caso directamente el vendedor le entregaría un recibo, que ya vamos a ver cómo funciona, o puede optar por una de estas tres formas de pago que les coloqué acá. Puede ser con pagaré, con un cheque común o con un cheque diferido. Para que tengamos en cuenta, el pagaré representa una promesa escrita de pago, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si el comprador le está dando un pagaré al vendedor, le está prometiendo por escrito que le va a realizar el pago correspondiente, ¿sí? Teníamos también el concepto de endoso,
¿sí? Que recuerden que consiste en la transmisión de todos los derechos de un documento a favor de otra persona. Bien. Después teníamos el cheque común. ¿En qué se diferencia el cheque del pagaré? Que en el pagaré no se necesita la intervención de una entidad bancaria, ¿sí? Para emitir un cheque tenemos que tener una cuenta corriente en un banco. Acá tenemos el concepto de cheque, una orden de pago librada contra un banco, ¿sí? En el cual el liberador tiene que tener fondos depositados en su cuenta corriente. O autorización para girar en descubierto. ¿Qué era esto de girar en descubierto? Era una autorización que emitía el banco al titular de la cuenta para poder emitir cheques aunque no tenga los fondos suficientes en su cuenta para poder hacerlo. Este cheque común, ¿por qué se caracteriza? Porque se emite hoy y se puede cobrar ese mismo día, ¿sí? Con ese parámetro de la fecha lo vamos a diferenciar del cheque de pago diferido. El cheque diferido se emite hoy, pero va a tener una fecha para su pago. Bien, eso es lo que diferencia al cheque común del cheque diferido. Y después, por último, se emite el recibo, ¿sí? El recibo es el documento comercial que emite el vendedor, en este caso se lo manda al comprador y que funciona como lo libera de la obligación de pago, ¿sí? Quiere decir que el comprador ya canceló su deuda. Bien, como lo emite el vendedor, va a tener en su poder el duplicado y el comprador, que es quien lo recibe, va a tener en su poder el original. Entonces, para resumir, nosotros habíamos estudiado antes que las organizaciones se clasificaban en organizaciones con fines de lucro y sin fines de lucro, ¿sí? Dentro de las organizaciones con fines de lucro, nuestro objeto de estudio eran las empresas. Y dentro de la clasificación de empresas nos íbamos a centrar en estas, en las empresas comerciales, ¿sí? Que son las que compran bienes y los revenden, en el mismo estado, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las operaciones básicas de esas empresas comerciales? Estas 4 que tenemos nosotros acá. Comprar, vender, cobrar y pagar, ¿sí? Comprar y vender son conceptos que ustedes ya conocen y el documento comercial que va a respaldar estas operaciones de comprar y vender, la famosa compra-venta, es la factura, ¿sí? Si compramos y vendemos tenemos que pagar y cobrar. Y para comprobar esas operaciones se utiliza el recibo. Bien, entonces, partiendo de esto, que el emisor conserva siempre el duplicado y el receptor conserva siempre el original, podemos decir, trabajando con la factura. Recuerden que la factura la emite el vendedor y se la manda al comprador, ¿sí? Entonces, si tengo el original, quiere decir que soy la persona que lo recibe. Y por lo tanto, si lo recibo, quiere decir que estoy realizando una compra. Si tengo el duplicado, quiere decir que soy la persona que lo emite y si yo estoy emitiendo una factura, estoy realizando una venta. Con el recibo hacemos el mismo análisis, ¿sí? ¿Quién emite el recibo? Lo emite el vendedor. Entonces, como el vendedor es la persona que lo emite, va a tener el duplicado y está realizando un cobro, ¿sí? Si soy la persona que vende, soy la persona que cobra. Y si tenemos el original de un recibo, nos respalda un pago, ¿sí? Quiere decir que en este caso está en poder del comprador. Acá por último les dejo una actividad cortita que la pueden copiar, ¿sí? Y trabajar para poder fijar los contenidos. Y un mensajito. Un saludo.